Bienvenidas vencedoras y vencedores a su clase de Geografía de Venezuela. El tema de hoy es el siguiente. Política petrolera, primera parte. En esta primera parte de la política petrolera vamos a comenzar a ver lo que eran los antecedentes o lo que fueron los antecedentes primordiales a nivel jurídico y a nivel político de lo que es esa particularidad que es nuestro territorio nacional como productor de petróleo. Veamos entonces las siguientes láminas. Antecedentes. En Venezuela, las primeras leyes fueron dictadas a través de ordenanzas de la Real Corona Española. No se referían exactamente al petróleo, sino al aceite de petróleo o mene, como lo llamaban nuestros indígenas. Además, el petróleo para ese entonces era utilizado como impermeabilizador, como mortero, como iluminante y como producto medicinal. Tenemos ahora un extracto del decreto de Quito. Dice que las minas, de cualquiera sea su clase, son propiedad de la República. Esto fue el decreto de Quito el 24 de octubre de 1829, dictaminado por nuestro libertador Simón Bolívar. Quiere decir entonces que no solamente a través de la Real Corona Española ya existían algunos decretos o algunas leyes que administraban lo que era la parte energética en referencia a este aceite de petróleo o mene, sino que además en la etapa republicana con nuestro libertador también se generó toda una política o una ley que administraba ya lo que era la parte de la energía petrolera o el recurso energético que es el petróleo. Despuntando los años 30, un puñado de extranjeros y nativos procedentes del Zulia altera el bucólico paisaje de Guanipa. Camiones pesados como paquidermos, cargados de acero, y bulldozers gigantes como dinosaurios estremecen la llanura. Trituran hierbas y chaparros, desgarrando la tierra.
Instalan una inmensa torre de perforación, imponiendo su poder y estruendo sobre humanos, plantas y animales. El 23 de febrero de 1933, la mecha del taladro penetra las entrañas de Guanipa. Esta fecha marca el inicio de la explotación petrolera del oriente del país y la fundación de la ciudad de El Tigre. Entre los pioneros de la gran aventura están los estadounidenses Pully McSpadden, técnico perforador, Ernest Cater y William Turner, mecánicos, el soldador margariteño Jesús Subero, el cocinero chino Ham Lee y Asunción Quiñones de Chang, esposa del jefe de la cuadrilla de chinos. Los primeros ranchos de barro y moriche, construidos por los indígenas, comienzan muy pronto a rodear el pozo, llamado Oficina Número 1. Al expandirse el campamento, Julián Mejías es nombrado comisario y usa el chaparro a sus espaldas para amarrar a los prisioneros. Los primeros que cayeron presos fue uno que llamaban Perico y el doctor Muñoz. Los amarré y entonces no se dejaron llevar porque pagaron 200 bolívares cada uno de multa por una hora. Pero hubieron enseguida 7 que se pusieron con la construcción del Pal de Dao y los envié a Cantabria en un camión. El 16 de julio de 1937, 4 años después de la llegada del primer taladro, la colosal serpiente negra, sepultada por millones de siglos en las oquedades de la llanura, había sido alanceada por la tubería del taladro a 6.184 pies de profundidad. Sus primeros goterones libres se abrían a la luz del sol como una oscura palmera. Así lo expresa Miguel Otero Silva en su novela Oficina Número 1, inspirada en la historia del nacimiento de El Tigre. Las venas profundas y tenebrosas de la sabana se transforman en estupenda mina de riqueza. Gentes de pueblos cercanos y distantes se dan cita. La zona se convierte en un caleidoscopio y surge la cultura del inmigrante. Fíjense entonces que como antecedentes tenemos la primera parte donde hablábamos de las leyes de la corona española. Luego hacíamos referencia a lo que es el decreto de Quito de 1829 dictaminado por nuestro libertador Simón Bolívar. Y ahora en las imágenes que hemos visto anteriormente vemos entonces cómo se inician los procesos de formación de los campos petroleros. En este caso, hablamos del campo petrolero, Oficina Número 1, que se hace referencia en la novela del renombrado autor venezolano Miguel Otero Silva. En esa novela se narra pues la construcción de ese campo petrolero y cómo esa cultura del inmigrante se inserta en nuestro país desde el oriente, en los estados Anzoátegui, en los estados Sucre y en el estado Monagas. Entonces vean cómo esa parte del oriente del país se inserta a lo que es esa cultura inmigrante que viene a través de las transnacionales petroleras. Veamos entonces la siguiente lámina para que vean cómo se establecen las concesiones que se entregan bajo el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez. Concesiones. Las concesiones fueron entregadas en primer término por Juan Vicente Gómez entre 1909 y 1910. Esas concesiones fueron entregadas ¿a quién? A The Venezuelan Development Company Limited. Esta compañía era representada en Venezuela por John Allen Treguelles. Además, en 1910 a la General Asphalt fue entregada también una concesión a nombre de Rafael Max Valladares, que luego en 1913 adquiriría la concesión que dejara
en otrora John Allen Treguelles, y recibiría entonces para la Caribbean Petroleum Company la última concesión. O sea, de 1909 hasta 1913 se repartieron concesiones del territorio nacional, de ese territorio que iba a ser productivo en lo que se refiere a las actividades petroleras. Esto conllevó a que cada una de esas concesiones tuviese una duración de 30 años, y en la medida en que se iban descubriendo más pozos petroleros, en esa medida iban obteniendo mayor cantidad de concesiones las transnacionales petroleras, y en esa misma medida en que se iban concediendo más espacios a las transnacionales petroleras, en esa misma medida entonces también se iba aumentando la cantidad de tiempo que duraban las concesiones. Tenemos entonces acá en este cartograma la espacialización de esas concesiones entregadas entre 1909 y 1913. Fíjense entonces, reafirmamos o confirmamos que estas concesiones fueron entregadas bajo el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez a transnacionales inglesas, anglo-holandesas y norteamericanas. ¿Dónde fueron entonces entregadas estas concesiones? Evidentemente en la zona más rica a nivel de petróleo en el país, que es el lago de Maracaibo, el estado Zulia, la otra parte que sería en el Táchira, en Falcón, en Lara y en la zona oriental, que entonces estaría entre Nueva Esparta, Monagas y el delta del Orinoco. Ya para 1917 se comienza o se inicia esa exportación de este producto energético que nos cambia la vida a nivel nacional, que así como lo decíamos al final, o como lo dice al final el video que vimos al principio, esa cultura del inmigrante, bueno, igualmente esa cultura del inmigrante hace de nuestra cultura venezolana otra visión. Ya no es la misma visión que teníamos con la Venezuela agraria, sino que ahora la cultura asume otra posición, y eso lo hace a través de las políticas petroleras que se inician con la entrega de concesiones en 1909. Bien, ya después de haber visto los antecedentes, de haber visto cómo se hicieron las entregas de concesiones a las distintas empresas transnacionales petroleras, veamos entonces y pasemos a resolver la siguiente actividad.
Actividad. ¿Cuáles fueron las compañías a las que se otorgaron las primeras concesiones petroleras en el país? Tenemos entonces que las tres empresas principales a las cuales se le entregaron esas concesiones desde 1909 hasta 1913 no son otras que empresas norteamericanas, anglo-holandesas e inglesas. Dentro de ellas pues destacábamos la de Venezuelan Development Company, destacábamos también la General Asphalt y destacábamos la Caribbean Petroleum Company. Esas fueron entonces las empresas a las cuales se le dieron esas concesiones. Tenemos ahora que pasar a lo que es el marco jurídico, al marco legal de esas políticas petroleras que se inician con la entrega de concesiones y posteriormente dentro de esa misma o dentro de ese mismo régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. Vamos entonces a ver cómo algunos de sus ministros pues entonces pasaron a tener injerencia dentro de lo que es la política petrolera. Veamos la siguiente lámina. Tenemos entonces acá las leyes de hidrocarburos y regímenes legales. Comenzamos en 1920. 1920 fue entonces la primera ley, la primera política jurídica petrolera que se dio en nuestro país. Luego, 1921, 1922, 25, 28, 35, 36, hasta el 38. Fíjense entonces que desde el 20 al 35, las leyes de hidrocarburos y los regímenes legales están bajo el contexto de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Ya la del 36 y la del 38 fueron entonces dictaminadas bajo el gobierno de Eleazar López Contreras. Bien, tenemos entonces en esta lámina lo que va a ser
algunas notas de importancia respecto a esa primera ley que fue ejecutada cuando estaba en el mando Juan Vicente Gómez, y su ministro de Energías e Hidrocarburos no era otro que Gumersindo Torres. El 19 de junio de 1920 se ejecuta entonces esta primera ley petrolera. Allí se regía entonces la exploración, explotación de hidrocarburos, carbón y demás minerales. Que se dice que no se concedía propiedad sobre las minas, o sea, afianzando ese decreto de Quito de 1829. Además, se concedían 30 años máximos contados a partir de su publicación. Es decir, entonces, que esas primeras concesiones que se dieron a esas 3 primeras compañías que entraron al país obtuvieron un máximo de 30 años solo a partir de la publicación de esta ley del 19 de julio de 1920. Tenemos entonces que destacar que Gumersindo Torres fue el primer ministro de Energías e Hidrocarburos que durante el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez sostuvo o mantuvo una política que verdaderamente fue taxativa en contra o a favor, más bien a favor de lo que es la conservación de nuestro recurso energético petrolero. ¿Okay? En torno a eso, decimos que conservaba ese decreto de 1829 en el cual Bolívar decía que las minas, cualquiera sean su procedencia, pertenecían a la nación. Por lo tanto, esta ley de 1920 fue bastante criticada por las compañías transnacionales. Veamos entonces la siguiente lámina. (1922) 9 de junio de 1922 es la segunda ley que se ejecuta durante el mandato de Juan Vicente Gómez. ¿Qué sucede allí?
introduce reformas significativas a la de 1920 y 1921, es decir, que anterior a esta ya se había hecho una reforma en torno a la de 1920. ¿Por qué? Evidentemente, pues porque la participación de las empresas transnacionales no era lo suficiente y estas empresas transnacionales pretendían tener una mayor capacidad de participación dentro de lo que eran las concesiones del petróleo. Por ello, entonces, en la de 1922 participan en la realización de esta ley los representantes de las empresas transnacionales. ¿Qué va a derivar esto? Bueno, va a derivar en que otorgaban mayores beneficios a las compañías transnacionales y se disminuyeron los impuestos de 1.000 y 2.000 bolívares que se cancelaban en 1920, ahora se iban a cancelar un poco menos, ya veremos qué. En torno a los impuestos que hacíamos mención en la lámina anterior, ¿qué decimos? Que los impuestos bajaron de 1.000 y 2.000 bolívares que impuso la ley de 1920 de Gumersindo Torres, bajaron a 0,10, o sea, bolívares 0,10, 10 céntimos era lo que iba a cancelar cualquiera de las compañías transnacionales durante 30 años consecutivos. Esto es completamente irrisorio, esto es un impuesto que evidentemente no estaba acorde o no estaba cónsono con lo que era la participación de la actividad petrolera, con lo que era esa explotación, esa exploración y ese enriquecimiento que comenzaron a tener las compañías transnacionales en nuestro país. Veamos la siguiente lámina. El 5 de agosto de 1936 es la siguiente ley o la siguiente reforma de las leyes de hidrocarburos. Ese 5 de agosto de 1936, que ya es no bajo el régimen de Juan Vicente Gómez, sino ahora con Eleazar López Contreras, ¿qué iba a suceder con esto? En esta ley se muestra un claro interés del Estado para participar en la actividad petrolera. Eso se hace de manera evidente. Y por supuesto, el Estado pretender tener una injerencia sobre esa exploración, explotación y producción petrolera, pues le ocasionaron problemas judiciales con las compañías concesionarias. Además de esto, hizo reajustes en cuanto a la fuerza de trabajo y la protección de los obreros y empleados que se encontraban dentro de esa actividad petrolera. Entonces, una de esas cosas positivas que llegó a sostener esta ley de 1936 fue que la parte en cuanto a los obreros tenían que ser un 90% venezolanos, los empleados en cuanto a los técnicos tenían que ser 50% venezolanos y el 75% de los empleados oficinistas tenían que ser también venezolanos, es decir, le dio cabida en cuanto al personal dentro de esas empresas petroleras al pueblo venezolano. Sin embargo, pues como ya vemos, le ocasionaron problemas judiciales con las compañías transnacionales.
En torno a lo que es esta ley de 1936, vamos a leerles algunas cosas interesantes en lo que se refiere a los impuestos, ¿sí? Veamos entonces qué dice acá. Dice que el impuesto de exploración y explotación inicialmente sería de bolívares 2 si era hidrocarburo, es decir, si era petróleo, y de bolívares 1 si era carbón por cada hectárea, ¿ok? Cancelarían bolívares 2 o bolívares 1 dependiendo de lo que iban a explotar. Es decir, de 10 céntimos se aumentó a 2 bolívares o a 1 bolívar el impuesto que cancelaban estas industrias. Además de esto, por superficie, cancelarían 2 bolívares los primeros 3 años, 4 bolívares anualmente en los siguientes 27 años y 5 bolívares en los 10 años últimos. Quiere decir que con la ley del 22 no solamente rebajaron el impuesto, y en contraposición a esto, esta ley del 36 aumentó estos impuestos, pero que todavía seguían siendo unos impuestos irrisorios, sino que además en la ley de 1922, las compañías transnacionales, decidieron aumentar la cantidad de tiempo, o sea, de 30 años, aumentó a 47 años la cantidad de tiempo que iban a tener las concesiones de actividad petrolera en nuestro país. Veamos ahora la siguiente lámina. ...13 de julio de 1938, nuevamente una reforma a lo que fueron las leyes de hidrocarburos. En torno a ello, la de ese 13 de julio de 1938, como la del 36, no fue una ley que otorgó toda la participación al Estado. En 1938, esta ley otorgaba al Estado la potestad de participar en cualquiera de las fases de la actividad extractiva petrolera. Además de eso, aumentó los impuestos a las compañías transnacionales y con ello se autorizaba al Ejecutivo a elaborar un sistema apropiado para fijar el precio del petróleo. Quiere decir que se avanzaba en torno a la participación del Estado venezolano en cuanto a la actividad de exploración, extracción petrolera. Sin embargo, se mantuvieron estas compañías como un poco con resquemor en torno a lo que era esa participación del Estado en cuanto a la actividad petrolera. Evidentemente, no era nada justificado para las compañías transnacionales que el Estado venezolano participara dentro de lo que era la actividad petrolera, porque evidentemente lo que se quería desde el punto de vista económico del imperialismo petrolero era sacar la mayor cantidad de ganancias y que el Estado venezolano no obtuviera ningún tipo de ganancia en torno a ello. Tenemos ahora lo que es la Ley de Hidrocarburos de 1943. Esta fue la ley que entonces estuvo vigente hasta el año 2000. Tenemos lo siguiente.
En 1943, el presidente Medina Angarita promulga una nueva ley de hidrocarburos considerada por algunos expertos como el instrumento jurídico más idóneo para regir la materia de los hidrocarburos en Venezuela, la cual iba empalmada con la ley de impuestos sobre la renta, promulgada también por Medina Angarita el 16 de marzo de 1943. Uno de los más importantes objetivos perseguidos y logrados por la nueva ley fue el que todas las industrias se rigieran por un solo texto. Esto quiere decir que de plano ya las reformas y los regímenes legales que se habían construido o que se habían ido elaborando desde 1920 hasta 1938 quedaron entonces derogados para entonces elaborar este marco legal que a partir de 1943 iba a soportar todo lo que era la actividad petrolera y la actividad en torno a los hidrocarburos, su exploración, su explotación, producción, refinación y exportación de este recurso energético con el cual contamos en Venezuela. Tenemos entonces que con la ley de 1943, que fue elaborada bajo el primer régimen democrático que se dio en nuestra historia venezolana, que fue el gobierno de Medina Angarita, se dictamina que la parte de hidrocarburos iba entonces a estar enmarcada dentro de un solo texto. Ese texto reglamentaba toda la que era la parte económica de la actividad petrolera. Quiere decir entonces que la ley de 1943, que se mantuvo hasta el año 2000, pues entonces consolidó lo que fue todo el marco legal de la parte petrolera, el manejo del recurso energético. Veamos entonces la siguiente actividad. ¿Cuál fue la ley petrolera que en Venezuela logró que las compañías transnacionales se rigieran bajo un solo texto?
Tenemos entonces todo un marco de antecedentes en torno a lo que es la parte de política petrolera. Esa política petrolera venía entonces desde la corona española, desde lo que era el periodo republicano con el decreto de Quito, y fíjense cómo entonces se paseaba desde 1920 hasta 1943 entre leyes, reformas, lo que era el marco que jurídicamente iba a establecer la actividad económica petrolera en el Estado venezolano. Para cerrar, vencedoras y vencedores, en esta clase de hoy, bueno, entonces haremos referencia a lo que es la ley de 1971 o esa entrega de ese primer proyecto de ley de 1971 que reservaba al Estado los bienes afectos, es decir, la ley de reversión petrolera. Esa ley de reversión petrolera era que, evidentemente, cuando te hago un favor, tú me devuelves el favor. Entonces, en esa instancia va a estar la ley de reversión petrolera. Era que las concesionarias transnacionales debían devolver todo lo que habían utilizado por parte del Estado venezolano en cuanto a las máquinas, en cuanto a lo que eran las torres, es decir, nos quedábamos con toda la maquinaria que estos habían traído para la exploración de este recurso energético. Nos vemos en otra oportunidad, vencedoras y vencedores.